de nuestros tres excelentes panelistas en el día de hoy. Mi nombre es Pedro Iser, soy director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, un think tank liberal basado aquí en Montevideo. Este evento se llama Educación en Libertad, tiene tres grandes exponentes, es coorganizado por el Centro Friedman Hayek para el Estudio de la Sociedad Abierta, que está basado en la Universidad del SEMA, por el American Federation for Children, basado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y por nuestro propio Centro de Estudios CESCOS. Tenemos tres grandes panelistas. En primer lugar va a hablar Valeria Gur. Valeria es Senior Fellow de la American Federation for Children, esta gran institución en los Estados Unidos que busca que las familias, especialmente las de más bajos recursos, puedan elegir libremente, puedan tener una opción para elegir su educación inicial, primaria y secundaria. Después hablará nuestro gran amigo Edgardo Zablosky, rector de la Universidad del SEMA, miembro de la Academia Nacional de Educación en Argentina y director ejecutivo del Centro Friedman Hayek para el Estudio de la Sociedad Abierta en Argentina, y con un gran currículum como, bueno, tiene un doctorado en economía. Es economista, Eduardo es un experto en educación con su doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Y en tercer lugar va a hablar Richard Hobbins. Richard es el presidente, chair de CESCOS, es el encargado del proyecto de nuestra institución, Entalpía Educativa, es ingeniero industrial, tiene posgrado en economía, en administración de empresas, es gerente industrial en Montepaz, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros y representante en el directorio de la Caja Profesional, ha sido miembro del consejo directivo del British Schools, que es un colegio muy importante aquí en Montevideo y en Uruguay en general. Ha sido colaborador del Centro de Estudios del Partido Nacional, entre otras distintas actividades. Así que bueno, es un gran gusto poder estar con ustedes en esta discusión. En primer lugar hablará, como les mencioné, Valeria Gur, Senior Fellow de la American Federation for Children. Valeria, es un gran honor, un gran gusto para nosotros poder contar contigo en esta tarde del sur y mañana del norte. Muchas gracias por la invitación. Estoy honrada de estar con ustedes. Tengo muy poquitas oportunidades de poder trabajar en español, así que si me equivoco y me sale el acento un poquito extraño, no se burlen. Eso pasa después de muchos años de vivir en el extranjero. ¿Pueden ver mi presentación? Ujú, perfecto. Quiero hoy día hablarles un poquito sobre el panorama nacional de las opciones escolares en los Estados Unidos, basado en lo que está sucediendo en Latinoamérica y lo que ha sucedido aquí va a traer un impacto tarde o temprano. El tema es saber cuándo en otros países, porque como potencia, una de las potencias mundiales, los Estados Unidos siempre ha sido un líder y creo que va a seguir siendo un líder en educación y espero que esto se refleje en los países queridos, como el que yo dejé mi país, que es Chile. Con eso les cuento un poquito. Yo emigré a los Estados Unidos hace unos 15, 16 años atrás. Estudié en Chile marketing y comunicaciones, en Estados Unidos saqué una maestría en periodismo y medios y luego me di cuenta que a lo que me gradué con esa maestría me fui a trabajar en educación. De inmediato siempre quise trabajar en educación, así que fui a trabajar para la Unión de Maestros, creyendo que íbamos a poder traer un cambio. A los 2 años de estar ahí me di cuenta que ese cambio no iba a suceder en esta organización, que solamente se enfocaba en manejar el poder y no necesariamente ayudar a los niños, ni diversificar la educación, ni tampoco querer la voz de los padres o los estudiantes metidos. Encontré opciones escolares mientras trabajaba en una organización de estudios y policies de la Universidad de Nevada, conocida como UNLV, y me enamoré de la causa. Desde ahí, desde que empecé a trabajar en opciones escolares, nunca más he querido trabajar en algo más. La Federación Americana para los Niños es parte de American Federation for Children, una organización que partió en el 2004, conocida como la Alianza por School Choice, y luego en el 2009 se formó esta organización a modo más formal para poder hacer lo que se necesita hacer en este país para reformar la educación. Somos una de las organizaciones, si no la organización más importante de los Estados Unidos, que ha estado detrás eh, de cambiar el panorama educacional. Entonces, nuestra misión como organización
es empoderar a las familias. Lo que nos hace diferentes es que nosotros nos enfocamos en empoderar a las familias de bajos ingresos con la libertad de elegir la educación para sus hijos, que sea la mejor para kindergarten al 12º año. Cuando digo que nos hace diferentes es que cuando nosotros pensamos en crear propuestas de leyes, siempre estamos pensando en cómo estas pueden ayudar primero a los niños de bajos recursos. Si bien nosotros creemos que estas pólizas deben ayudar a todos, también nos encargamos de que los primeros sean los niños que se han quedado históricamente en los Estados Unidos por detrás, que casi siempre son los niños hispanos. Si tú miras todas las formas en cómo se analiza la educación es conocido como the NAEP score o la tarjeta del progreso. Tú ves que la comunidad hispana está atrasada en matemáticas y lectura hasta 2 años en comparación a sus contrapartes blancas. Una vez se creó esta organización, cuando yo entré a bordo, me di cuenta que la comunidad de la población hispana es muy grande en los Estados Unidos y faltaba información. Entonces lanzamos, yo no soy la que creó The American Federation for Children, solamente yo soy quien fundó la parte hispana de esta organización y se ha creado con mucho cariño una organización que puede traer información, investigación, recursos y ayuda. Nosotros nos enfocamos en lo que importa y lo que importa es ayudar a que se pasen programas en todo el país, resaltar las voces de nuestros estudiantes y los padres que quieren opciones escolares y también que exista nuestra presencia a nivel nacional. Creo que yo siempre digo que para que los hispanos tengan un asiento en la mesa en este país, nosotros tenemos que estar preparados. Y para eso también nuestras caras y nuestras voces tienen que ser escuchadas. Lo que yo he hecho es enfocarme en, escribo artículos literalmente todas las semanas y he sido entrevistadas por cientos de canales en los Estados Unidos, ya sean en español o en inglés, pero también es en empoderar a los líderes y a los niños y crear la nueva arma de opciones escolares ha sido parte de mi trabajo. Estoy honrada de decir que tenemos líderes hispanos en educación en más de 30 estados participando, ayudando a hacer este trabajo en los propios estados. Y estas son las fotos de todos ellos, dando entrevistas, trabajando con legisladores, en escuelas y ayudando, que era algo que no existía hace unos pocos años atrás. Pero quiero partir para los que nos están escuchando, muchísimas veces nosotros hemos decidido que a nivel nacional tenemos que elegir el término que vamos a utilizar. School choice, si bien es muy conocido, opciones escolares no lo era. Y a veces tú escuchas opción de escuela, opciones educativas. Nosotros en las organizaciones nacionales hemos armado una alianza para decir, vamos a utilizar un término para que este término también, como School Choice se hizo conocido, se haga conocido. Pero en términos generales, opciones escolares es la posibilidad que una familia tiene de elegir una escuela de kindergarten al 12º año. Para muchos esto ha sido una realidad. Ellos pueden, en los Estados Unidos, te asignan un código postal y dependiendo de ese código postal, tú tienes que ir a una escuela. Yo sé que este no es el caso muchísimas veces en Latinoamérica. Tú puedes ir a cualquier escuela. Se usa el término en Estados Unidos escuela o colegio. Se utiliza casi siempre escuela. Yo sé que en Chile, Argentina y Uruguay tal vez colegio significa un colegio privado y una escuela. Aquí en Estados Unidos, escuela puede ser pública o privada. Esto ha sido una realidad para las familias que tienen fondos en los Estados Unidos, tener acceso a una escuela de calidad, pero no muchísimas veces para las familias que no tienen los medios económicos. Ahora, si hablamos en términos específicos, ¿qué significa opciones escolares? Opciones escolares es una política pública que amplía la capacidad de las familias para elegir una escuela, ya sea de kindergarten o al 12º año, ya sea pública o privada. La segregación, si bien terminó en este país en los años 50, la comunidad hispana y afroamericana aún se encuentra muy segregada por código postal. Nosotros siempre decimos las únicas personas que se oponen a tener opciones escolares son las que ya tienen acceso a opciones escolares. Hay muchísimos estudios que muestran, y estos no son los únicos, por eso quiero que se refieran a nuestra página, la Federación Americana para los Niños, para ver más, pero los estudios académicos que han sido unos de los más importantes, la mayoría muestran que los efectos competitivos de las opciones escolares muchísimos ayudan en la puntuación o en las notas.
las opciones escolares han mostrado que ayudan a los niños que literalmente les estaba yendo mal en una escuela tradicional pública a que les vaya mejor. Pero también estos programas, en vez de quitarle fondos a las escuelas privadas, en muchos casos ahorran dinero a los contribuyentes. Y esto es porque en Estados Unidos cada niño y cada estado determina por niño cuánto dinero se le entrega. Entonces te doy un ejemplo, por ejemplo, en mi estado, un programa de opciones escolares donaría $9,400 y la educación pública entrega hasta $13,000 por niños. Es un ahorro al estado significativo. Mejora los resultados académicos de los estudiantes participantes, también ayuda a la satisfacción de los padres y la sensación de seguridad que ellos tienen. Crean escuelas más diversas desde el punto de vista socioeconómico y racial. Ayuda, por ejemplo, a que las escuelas privadas que no tienen diversidad puedan ingresar a niños de todo tipo a sus escuelas. Y también nosotros creemos que la competencia ayuda, y lo vimos en la Florida ayuda a que el sistema educacional mejore. En la Florida, por ejemplo, era un estado con una población diversa y latina muy alta. Hace más de 10 años, hace menos de 10 años, perdonen, estaba el número 43 en los rankings educacionales y en unos solo pocos años han pasado a ser número 3 y número 1 en temas de calidad. No solamente ha ayudado a las escuelas públicas a que sean las mejores en el país, sino que ha traído libertad educativa. Entonces, cuando muchísimas veces dice la competencia va a dañar el sistema educacional público, eso es una mentira. La competencia en este caso ha ayudado a mejorar y a satisfacer las necesidades de muchos. Pero algo que se me ocurrió agregar a última hora es que muchísimas veces cuando hablamos de lo que es calidad educacional, las voces de los padres se omite y muchísimos de los burócratas que quieren crear un sistema educacional para las familias se olvida de la voz de los padres. Entonces quise mostrarles una de las encuestas más importantes en las que se hace en los Estados Unidos, donde se pregunta qué es que los padres quieren. A número último salió que es las notas. Si bien ellos quieren calidad académica, quieren un ambiente seguro, ubicación, políticas disciplinarias, tamaños de clase. Esto es actividades extracurriculares, diversidad, sociabilización, compañeros y ambiente, y un ambiente tal vez religioso o instrumentos académicos mejores. Muchísimas veces omitimos y pensamos que hablamos de la calidad educativa solamente basada en el nivel de notas. Y eso es erróneo y es así como se mide muchísimas veces la calidad educacional en los Estados Unidos. El NAEP Score literalmente mide las notas de la lectura y matemáticas y omite muchísimas veces lo que los padres quieren. Entonces, yo puedo decir, trabajando con familias, muchísimas veces escucho de las familias que ellos lo que más quieren es que sus hijos sean felices y lo que menos quieren es que estén aprendiendo a través del librito y que se conviertan en maquinitas. Lo que ellos quieren es que sus hijos tengan pensamiento crítico y que sean felices en sus años formatorios. Contándoles del crecimiento, como yo les contaba, yo ya casi soy no puedo creerlo que me he convertido en una veterana. Cuando yo empecé a trabajar en opciones escolares, había menos de medio millón de niños participando y el día de hoy hay mucho más. Y estos números son estimados. Creo que este número es mucho más de 1 millón de estudiantes participando a nivel nacional, estos medio de estudiantes. Este número todavía está bajito de lo que nosotros esperamos, porque cuando comenzamos a pasar opciones escolares no proveíamos todos los programas universales que se han creado. Entonces, estas solamente son proyecciones. Creo que el número es muchísimo más grande el día de hoy. Sin embargo, también es importante mencionar que 4.9 billones de dólares de fondos públicos son invertidos en programas de opciones escolares a nivel nacional, que también es algo mucho más alto de lo que habíamos visto antes o haber prohibido antes. Creo que ese número va a seguir creciendo. Hay muchísimos, y esto es donde me parece sumamente interesante, lo que cuando empiecen a buscar programas en otros países, por ejemplo, las becas de crédito tributario han sido uno de los programas que casi siempre eran los más populares hace 2 años. Las becas de crédito tributario
literalmente cómo lo funcionan es que una empresa puede donar y pueden recibir crédito tributario. También hay algunos estados que individuos pueden donar, pero por ejemplo, si tú te toca pagar, a esta empresa le toca pagar en sus impuestos o conocido como taxes, ellos pueden dirigir estos fondos, en vez de dirigirlos a sus pagos tributarios, pueden dirigirlos a programas educacionales. Esto era hace 2 años uno de los programas más conocidos, pero creo que las cuentas de ahorros para la educación va a ser uno de los programas que va a ser el más popular en unos 5 años o 3 años. Está moviéndose tan rápido que les pudiese decir 5 años suena muchísimo. Las cuentas de ahorros para la educación son más innovadoras en comparación con las becas de crédito tributario. Eh, Estos son fondos que vienen directamente, que se alocan o que se entregan a la educación pública, pero un porcentaje de esos fondos, los fondos estatales, sigue a los niños. Y estos programas se pueden utilizar de diferentes y variadas formas. Se pueden utilizar para pagar por escuelas privadas, pero también se pueden utilizar para tutorías. También se pueden utilizar, por ejemplo, si haces escuela en casa o si tienes algún tipo de programa híbrido participando, por ejemplo, en lo que es conocido como una escuela charter. Muchísimo de las familias que tienen niños que aprenden diferentes o que tienen algún tipo de problemas de aprendizaje utilizan estos programas de diferentes y variadas maneras. En los Estados Unidos y vales educativos, que es como todo esto partió. Los vales educativos era simplemente te entregan un vale y tú tienes un cierto monto de dinero para pagar por tu escuela privada. Ahora esto ha ido variando. Hay otros programas que no estoy mencionando que se han ido creando después de la pandemia, como es el programa de microescuela. Las microescuelas son escuelas más pequeñas aún que las escuelas privadas o que el homeschooling, pero tienen un maestro y utilizan diferentes tipos de currículum. Se ha convertido sobre todo en estados, por ejemplo, que no han logrado pasar programas de opciones escolares. Se ha convertido en una alternativa muy viable para muchas familias y aún no es muy regulado por el gobierno. Y es lo que ellos están buscando hacer, que estos programas de microescuela puedan crearse y solidarizarse, hacerse más firmes antes de pedir que tal vez tengan algún tipo de ayuda. Y la matrícula individual es el otro tipo de programa. Pero hay muchísimos, como les explico, estos se pueden ir a nuestra página web, la Federación Americana para los Niños, donde estamos creando formas y hojas informativas donde puedes encontrar en más detalles. Pero creo que es importante entender qué tipo de programa tú vas a traer, ya sea a tu país o a tu estado, antes de decidir que lo vas a hacer. Súper importante entender porque las políticas por detrás, muchísimas veces es más fácil traer una cuenta de ahorros para la educación en algún estado y en otro es más fácil traer uno de crédito tributario simplemente porque se financian diferente. Em, Esto es un poquito más de lo mismo, pero si tú miras en perspectiva, hay muy poquitos, esto ya se ha convertido casi en una realidad a lo largo de todos los Estados Unidos. Hay solamente muy poquitos estados que no tienen algún tipo de programa de opciones escolares, ya sea privado o público. Si lo miras en perspectiva, cuando yo comencé como mencionaba, a trabajar en esto, había muy poquito, siempre hablábamos de la Florida, pero no se hablaba de nada más. Arizona, recientemente, hace 1 año, 2 años, pasaron un programa universal. Ya están casi a la mitad de lo que estaba haciendo la Florida con este programa, y ellos solamente llevan unos años funcionando en comparación con la Florida, que ya lleva muchísimos años funcionando. Pero si lo miras en perspectiva, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 estados ya tienen programas universales. Y no significa que no se le dé prioridad a niños de bajos recursos, pero significa que todos pueden acceder a estos tipos de programas. Entonces, lo que vamos a ver en unos años, que 1 millón de niños estudiando va a ser muchísimo más alto que eso pronto. Ahora siempre se habla, en Estados Unidos hay dos partidos que son predominantes. Yo sé que en algunos países, como por ejemplo en Chile, donde soy, hay múltiples partidos, pero en los Estados Unidos las encuestas muestran que las opciones escolares es un tema bipartidista, del público, me refiero a bipartidista del público.
tiene mucho apoyo demócrata, ha subido un 7% en los últimos años. De las últimas encuestas de 2020 a 2023, ha subido un 7%, un 66% de apoyo demócrata. Un alto apoyo republicano, 5 puntos más, 80%, incluso independientes. También tiene mucho apoyo entre razas. 71% de los hispanos apoyan opciones escolares, 71% para los caucásicos, 73% para la comunidad afroamericana y un 70% para los asiáticos. Em, Creo que cuando yo digo que las opciones escolares tienen apoyo bipartidista, esto es a modo, me refiero simplemente a los votantes. Sin embargo, la Unión de Maestros, que es el sindicato de maestros de los Estados Unidos, y tiene muchísimo poder político, ha creado lo que se llama PACs o lo que se llama formas de pasar y elegir políticos. Ellos se han puesto en contra de opciones escolares y muchísimas veces son los enemigos más altos de las opciones escolares. Ellos pagan las carreras de políticos para que se sienten en posiciones para poder influenciar qué pólizas en educación pasan en los Estados Unidos, bloqueando muchísimas veces las opciones escolares. Creo que si el sindicato no se opusiera, tendríamos programas de opciones escolares en todos los Estados Unidos, muchísimo más grandes de lo que hemos visto. Sin embargo, todo eso está cambiando. Después de la pandemia, los padres y los votantes se han dado cuenta que tienen que votar por candidatos que apoyen opciones escolares y lo hemos visto recientemente en el estado de Texas. Eh, Personas que estaban sentadas en puestos por muchísimos, muchísimos años han sido no electos otra vez. Entonces creo que nosotros tenemos una labor de explicar que este tema, si bien no es partidista, hay grupos de interés que por detrás se oponen y que hacen un bloqueo. Y eso le cuesta muchísimo a nuestros niños, lamentablemente. Hay estados, 18 estados con control republicano y opciones que ellos han estado detrás de pasar opciones escolares y también hay estados, y aquí a lo que me refiero que la política no es perfecta, que hay también estados con apoyo republicano que no tienen opciones escolares. O sea, no siempre es sí o no. Pero también hay estados demócratas, por ejemplo, yo estuve detrás en Nevada, el gobernador Steve Sisolak estaba dispuesto a comprometerse y pasar opciones escolares si había un intercambio para fondos públicos. Entonces, a lo que me refiero es que independiente de la política, estos programas han seguido pasando y van a seguir pasando. Y también hay apoyo de diferentes entidades, tanto demócratas y más. No hace mucho vimos en Nebraska que acaban de pasar opciones escolares también. Vimos a muchos demócratas que han decidido que van a apoyar opciones escolares porque opciones escolares cuando comenzó en los Estados Unidos partió con muchísimos líderes civiles de civil rights leaders, personas que estuvieron en contra del racismo en los años 50 y 60. Así fue como partió, tuvo el apoyo de César Chávez y muchísimos otros líderes. Entonces, es importante recordar esto. También una de las cosas que siempre se habla en temas de opciones escolares es que hay muchísima oposición en las áreas rurales. Los que están en contra de opciones escolares dicen que en áreas rurales esto quitaría fondos a las poquitas escuelas públicas que existen. Sin embargo, aún muchos más estados estamos viendo que están pasando opciones escolares porque las familias quieren que se traiga diversidad también de opciones escolares en áreas rurales. Em, en Idaho esto fue uno de los casos. Muchísimas familias les toca manejar horas de distancia para poder simplemente llegar a una escuela de su gusto cuando la escuela asignada no les funciona. Quiero invitarlos también a que vayan a nuestra página, a nuestras páginas web y que nos sigan y que se comuniquen. Me pueden seguir como Valeria Gur en todas las redes sociales. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, no dejen de hacerla. Aquí estoy dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Valeria. Muy, muy fascinante tu descripción y análisis de lo que pasa en los Estados Unidos con las opciones escolares o school choice. Así que pasamos entonces ahora a la presentación
de Edgardo Zablosky, rector de la Universidad del SEMA y director del Centro Friedman Hayek para una sociedad libre. Edgardo, gran gusto de siempre de saludarte. Gracias, Pedro. El gusto es mío. Y gracias, Valeria. Estaba escuchando atentamente un mundo mejor, porque están tan lejos de nuestra realidad, este, que ojalá pudiésemos, no sé, ir acercándonos gradualmente a lo que pasa en cualquiera de los estados que mencionaba. Yo sigo un poco a Florida. Eh, Dado que, bueno, este panel tiene participantes no tan solo de Argentina, sino bueno, también de los Estados Unidos y de Uruguay. Voy a contar un poquito a ver, nuestra realidad, que es bastante peculiar, por cierto, y voy a seguir un poco con la idea que plantea Valeria de las opciones escolares, los vouchers educativos, como comúnmente los llamamos aquí en la Argentina. Em, Trataré de no ser muy largo, seguro no lo voy a hacer. A ver, pongamos la foto de qué es la Argentina. La Argentina es un país donde los chicos no necesariamente van al colegio, porque, por ejemplo, ayer hemos tenido otro de los tantos paros docentes que tiene el nuevo gobierno desde que asumió. Es muy simple. Cada vez que un gobierno de la oposición, sea cual sea la palabra oposición, se encuentra en oficina, por así decirlo, eh, bueno, los paros docentes son algo habitual, pero para entender la magnitud de lo que estoy hablando, años atrás, antes de pandemia, año 2017, si no me equivoco, por ejemplo, en una de nuestras provincias, en Santa Cruz, hubo más de 100 días seguidos de paros docentes. Esa es la foto. Wow. En la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y más rica, por cierto, una de las más ricas de la Argentina, un par de años anteriores se hizo el cálculo que un chico que se graduaba en el high school, en el colegio secundario nuestro, había perdido algo así como, no sé, 78 días de clase en los 6 años de su escolaridad. A lo que voy estamos hablando que los chicos no van al colegio, literalmente. Es obvio que si van al colegio pueden aprender o no, como bien mencionaba. Nosotros tenemos un escenario donde muchas veces los chicos no van al colegio. En pandemia, sencillamente fue un horror. La diferencia entre los chicos que iban a colegios de gestión privada, porque básicamente aquí no son públicos, son privados, sino que todo es público, pero la gestión es distinta. Tuvieron clase, los chicos pobres, y hablemos en español, no tenían clase, sencillamente no han tenido clase casi 2 años porque por la influencia del sindicato docente no se podían abrir los colegios. Aparte había un gobierno que estaba claramente asociado a los sindicatos docentes y bueno, esa era nuestra realidad. Por eso yo llamé a mi presentación, que muchas veces hago combinaciones lineales de lo que voy a presentar aquí, una propuesta de reforma del sistema educativo argentino. Es un título muy grande para algo muy chico, por supuesto, de lo que voy a hablar, enganchando un poco con esa realidad que vos presentabas. Eh, Antes que nada, y antes de entrar a hablar del tema que es School Choice, que es donde estamos todos alineados, lo primero que necesita mi país es que haya clases y por ende una ley, porque eso sí se puede hacer, porque nosotros tenemos el mismo escenario que ustedes tienen en los Estados Unidos, que la educación es federal. Es decir, que el gobierno central tiene muy poco poder en las decisiones de las provincias. Pero sí podría sacar una ley que determine que la educación es un servicio esencial, con lo cual se regularía el derecho de huelga en la actividad, salvando distancias, algo así como aquello de Reagan con los controladores aéreos, muchos años atrás. Esto se ha intentado muchas veces, siempre se fracasó por el poder de los sindicatos, pero si no se logra que los chicos estén en el aula, todo lo demás no sirve. Ahora bien, esto no va a salir, no va a salir. Por ende, la única lógica posibilidad de avanzar, y es pensando en las teorías de grupos de interés, un poquito volviendo a mis orígenes, soy economista, y soy economista de Chicago pensando en George Stigler, es generar grupos de interés que se puedan oponer al sindicato docente de distintas formas, y esos son los padres, no hay otros. Lo vimos en pandemia, en la Argentina las clases vuelven sencillamente por grupos de madres organizadas que por primera vez se organizaron y tuvieron una gran efectividad
y el costo que generaron fue monstruoso a un gobierno que uno no se puede imaginar un peor gobierno en la historia de la Argentina, y así tuvo que ceder y abrir los colegios finalmente. Pero para que los padres puedan actuar, tiene que haber incentivos. Si no, nadie trabaja sin incentivos. Y el principal incentivo es enterarse lo mal que están los colegios. Bueno, hoy no pueden, porque tenemos uno de los tantos artículos. Nosotros tenemos leyes, y si me dedico a contárselas, bueno, gastaríamos mucho tiempo, pero que son insólitas. Tenemos una ley, artículo 97 de la ley 26.206, que dice explícitamente que, la voy a leer porque es demasiado interesante, es cortita. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones que se hacen en los colegios a los chicos, las usuales pruebas, resguardará la identidad de las instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización. Es decir, los papás no se pueden enterar del resultado de las evaluaciones docentes. Nadie habla de los nombres de los profesores ni de los nombres de los alumnos, sino del nivel de los colegios. Cuestión de poder decir, el colegio que está a la esquina, ahí se estudia, acá no. Es secreto, es un gran secreto. Esto es obviamente lo que el sindicato docente y toda esa estructura inmensa que está en la educación argentina se ocupa de que no se pueda hacer público. Eso es muy bueno lo que decís, Valeria. Eso, por eso es una gran diferencia. Acá los papás no saben lo que pasa en los colegios y bueno, Jaime Echeverry, que fue el anterior presidente de la Academia Nacional de Educación, una eminencia en temas educativos, decía en un libro que escribió hace muchos años, Guillermo, La tragedia educativa, que aquí en la Argentina los papás piensan que la educación es un desastre, pero que el colegio al que van sus hijos más o menos está bien. O sea, obviamente es una imposibilidad lógica que esto suceda, pero si no hay información, esto no se puede solucionar. Así que si no se logra modificar este artículo, que por cierto el actual gobierno plantea modificarlo dentro de esa famosa ley bases, está la propuesta, estuvo, no sé si ahora estará, creo que no, la propuesta de modificación de este artículo. Una vez que los padres se enteren, es mucho más fácil pensar en estructuras de libertad educativa. Yo vengo escribiendo del tema, voy a hacer un segundo autorreferencial para, de vuelta, para posicionarme en el imaginario de quien me está escuchando y no me conoce, desde el 2010. En el año 2010, un poco por casualidad, escribí una nota periodística sobre, bueno, sobre vouchers, y desde ese entonces me dediqué a escribir sobre educación y por eso terminé en la Academia Nacional de Educación, insólitamente. Terminé escribiendo 289 columnas, digo el número porque es relevante, de las cuales 99 son de libertad educativa, homeschooling, voucher, charter, bueno, todo lo referente al tema. Y nunca, bueno, al principio era total y absolutamente ignorado, esa es la palabra. Conforme pasó el tiempo, comencé a ser atacado, lo cual fue muy bueno. E insólitamente hoy por hoy hay una oportunidad en la Argentina, porque el actual gobierno, el actual presidente, coincide con este tipo de opiniones. Sí piensa que hay otras prioridades para el actual presidente, la economía lo es todo. Esa es la realidad. Pero se respira que hay posibilidades de intentar ir hacia una realidad distinta. Ese es el punto. Eh, en función de eso, un poco estoy trabajando bueno, estoy sacando una nota semanal básicamente sobre la temática. El gobierno dio un primer paso llamando vouchers educativos a un subsidio que se le dio a las familias más pobres o de clase media baja, para ser justos, a principios de este año, cuando empezó el ciclo lectivo, que es marzo para nosotros, ¿no? Nuestro otoño, nuestro fall es marzo, este, porque la inflación que se generó, por lo que dijo el gobierno anterior, básicamente, destruyó la capacidad adquisitiva de gran parte de la población. Eso generó que muchas familias de clase media, media y media baja, llámeselo así, no pudiesen seguir enviando a sus hijos a colegios privados. El sistema iba a colapsar, lo cual generaría dos efectos. Por un lado, el sistema público muy probablemente no los hubiese podido recibir por su capacidad, ya de por sí no funciona. Y por otro lado, generaría un costo a la familia
realmente muy, muy alto el tener que cambiar a los chicos de colegio. El gobierno muy sensatamente generó un subsidio que se llamó voucher. Por eso voy al hecho, la imagen de llamar voucher educativo, algo que no lo era, pero que se llamó voucher educativo, que era que para aquellas familias que estaban en una determinada situación económica, hasta, si mal no recuerdo, 7 salarios mínimos, y que mandaban sus hijos a colegios privados, iban a tener un subsidio de un porcentaje de la matrícula durante 3 meses, lo cual fue una muy buena decisión, pero a lo que voy es la primera vez que abiertamente se habla de un tema tabú. El voucher es un tema tabú. Bueno, para ustedes en Uruguay, ¿se acuerdan cuando Tabaré se le ocurrió antes de una elección, donde gana la última, la reelección, unos días antes, hablar de la posibilidad de dar vouchers a un número reducido de chicos, lo atacaron del Partido Blanco, del Partido Colorado, de todos los colores lo atacaron? El pobre Tabaré tuvo que explicar que no iba a ser así, que iba a ser para unos poquitos muy específicos. O sea, es un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú? Porque hay una fantasía en el imaginario del argentino que viene del siglo XIX con un expresidente, que fue genial, por cierto, Domingo Faustino Sarmiento, un gran educador, que tiene que ver con los Estados Unidos, que él saca todas sus ideas de Thomas Mann. Hace un viaje a los Estados Unidos, lo conoce a la mujer, y que es cuando este, estaban comenzando con lo que sería la educación pública americana, exactamente al revés. Y él trae la educación general, por así decirlo, a un país como la Argentina, donde no existía, a través de importar 65 maestras americanas. Fue una revolución, porque eran maestras protestantes en un país claramente católico, que no hablaban español, pero que fueron la base del magisterio argentino. Tuvo un éxito notable. Argentina se transformó en un país casi sin analfabetismo a principios del siglo XX, a pesar que estaba lleno de inmigrantes. Pero claro, esa imagen de Argentina no tiene nada que ver con la realidad. Si uno mira las pruebas PISA, Argentina, y perdón por la expresión, da lástima. Para los países latinoamericanos está entre los últimos, mientras Chile, con todos sus problemas, está primero siempre en las pruebas PISA. ¿A qué voy? Que hay mucha fantasía en el imaginario del argentino con la educación pública, con la señorita maestra, con el guardapolvo blanco. Yo he ido a colegios públicos, pero hoy ya no existe. Hoy en lugar de señorita maestra están los líderes sindicales que claramente no son la imagen de señorita maestra, ni los intereses son los intereses de los chicos. No existe forma que un gobierno, este o cualquier otro, se les pueda oponer si no son los padres que se oponen. Y la única forma de darle poder a los padres es dándoles la posibilidad de elegir, la posibilidad de que con los pies decidan dónde estudiar sus hijos. Un voucher o una cuenta de ahorros para la educación, cualquier instrumento que permita subvencionar la demanda y no la oferta educativa, le generaría algo absolutamente distinto, porque los sindicatos encontrarían que si cierran los colegios, los papás van a mandar a los chicos a otros colegios. Aún con la situación económica que tiene la Argentina hoy por hoy, hay muchos padres que hacen grandes esfuerzos y pagan 2 veces por la educación, unos impuestos que en la Argentina son, no te podés imaginar lo que son los impuestos en la Argentina. Sumado los directos y el IVA, ¿no? Los impuestos indirectos, es probablemente uno de los países del mundo con mayor carga impositiva. Así todo, los papás pagan impuestos y pagan colegios privados, muchas veces religiosos, pues son mucho más baratos, y ahora evangélicos, pues son más baratos todavía. O sea, es todo un sistema muy perverso que al final perjudica a los más pobres, siempre. Eso es lo peor del caso. Se miente abiertamente. En la Argentina, otra de las grandes mentiras que tenemos es que cualquiera puede ir a la universidad. Somos un país maravilloso. Está prohibido por ley cualquier tipo, ley 27.204, la llamada ley Puigros, que la generó una diputada de nombre Puigros en el 2000. No, bueno, creo que era el 2005, pero no me acuerdo exactamente, que prohíbe cualquier tipo de examen para ingresar en la universidad. Es decir, está prohibido en la Argentina evaluar los conocimientos de un estudiante que sale del secundario. Por estar vivo, tiene derecho a entrar en la universidad. Es lo que genera que somos el país latinoamericano de mayor proporción, por supuesto, de estudiantes universitarios, lo cual es carísimo, y el de menor proporción de graduados. Porque no se gradúa nadie.
obviamente. ¿Y quiénes se gradúan? Son los estudiantes que vienen de clase media y alta, de colegios privados. Porque obviamente el chico tiene que trabajar si es un chico pobre. No es como, por ejemplo, en el Uruguay que tienen, aunque más no sea, un sistema de subsidios intergeneracionales que permite que tengan una beca. Lo que voy es que esto es una gran mentira, pero una gran mentira que lleva muchos, muchos años y que desarmarla es muy difícil. Y para colmo tenemos el mismo tema que tienen ahí sí ustedes en los Estados Unidos, que es que la educación es federal. Es decir, es potestad de las provincias, no del Ministerio de Educación. El ministro, que hoy se llama secretario, el único poder real que tiene son el sistema universitario. O sea, las universidades públicas, pero más allá de eso no tiene ningún... O sea, sobre digamos, educación obligatoria, que es primaria y secundaria, no hay potestad directa del poder central porque es potestad de las provincias. Para terminar con una nota de optimismo, eso genera, por un lado, que sea muy difícil, pero por otro lado, que si se logra que algún gobernador, así se llaman en nuestro país, quien están a cargo de las provincias, o de la ciudad de Buenos Aires, vea la luz, por así decirlo, pero vea la luz este, políticamente, como que es un elemento para frente a una elección que puede traer votos, se puede lograr experimentar en alguna provincia propuestas de libertad educativa. Estoy convencido de eso. Yo estoy tratando de elegir dónde es el mejor lugar para poner, llámeselo así, las fichas, porque alguien tiene que ver que esto es un activo político de importancia, de ser el primero. Alguien tiene que ser el de Santis, por así decirlo, de la Argentina, ¿no? Bueno, hasta ahí llego. Yo creo que es mucho más interesante escucharte a vos. Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Un gran gusto escucharte. Y bueno, ahora pasamos a la presentación del presidente de SESCO, Richard Hobbins, aquí en Montevideo. Adelante, Richard, un gusto estar contigo. Voy a ver si puedo compartir. A ver si esto anda hoy. Creo que sí. Voy a agrandar un poquito más acá. Así que ahí están los panelistas. Para mí es un privilegio absoluto compartir el panel con estas dos personas que admiro. Así que muchas gracias a Edgardo y sobre todo a Valeria, que para nosotros nos es casi imposible acceder a gente que esté metida en este tema de Estados Unidos y tú sos la primera persona que nos abre las puertas. Así que mil gracias. Como decía Valeria en su presentación, hay una nomenclatura muy variada y a veces es difícil saber de qué nos estamos refiriendo. En Estados Unidos originalmente había mucho tema de escuela charter, después se diversificó, hay un montón de palabras raras y bueno, hoy Valeria hizo bien en juntar todo en school choice o en opciones escolares. En Chile creo que se llaman subvencionadas, en España las concertadas, en Nueva Zelanda creo que se llaman Schools of Tomorrow, después está como en Argentina los vouchers, cheques, vales educativos, más o menos, si bien no es todo lo mismo, estamos hablando de distintos formatos de libertad educativa. Esto estoy hablando para gente que tiene poco contacto con esto, sobre todo en Uruguay. En Estados Unidos es más conocido y en Argentina, como está en la prensa últimamente, capaz que lo teníamos claro. Es un tema internacional, hay montones de países que tienen distintos formatos y hay bastantes correlaciones para mostrar, como mostraba Valeria, la ventaja de ir a estos modelos y cada país tendrá, y cada estado, cuando son federaciones, países federales, tendrá su formato más conveniente, no hay por qué fotocopiar y hacer lo mismo en todos los países y en todos los estados, está bueno que se adapte a cada lugar. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos países que son de influencia para Uruguay, Estados Unidos, por supuesto. Como decía Valeria, en los últimos años hubo un crecimiento muy importante de lo que son opciones escolares y está bueno entender cómo miércoles hicieron en Estados Unidos para crecer cuando en otros países nos cuestan tanto. Entonces, ahí voy a poner un poquito de atención y voy a poner bastante poco en lo que ha hecho la organización, especialmente la organización de Valeria Burr, de la American Federation for Children. Acá simplemente muestro que el modelo de opciones escolares en sus distintos formatos ya llegó básicamente a un 7% de los alumnos de Estados Unidos en sus distintos formatos. Los números que mostraba Valeria eran mucho menor,
las fuentes pueden ser distintas y pueden depender de qué modelos estamos hablando, pero ha Sí, tenido yo solo mostré para Qatar ahí, solo mostré los privados, sin incluir las escuelas charters. Ahí va. Pero para mí lo relevante es que está creciendo de una forma fantástica en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces hay que tratar de entender por qué crece, qué herramientas han usado. Hay un personaje de la sociedad, sí, lo compré también por Amazon, el libro. El trabajo que hace la American Federation for Children es obviamente el más importante. Como ven, se va ramificando, ahora tiene su parte en castellano que lo lleva adelante Valeria y crece y crece. Tienen un personaje estridente muy interesante, que lo sigo hace años, que usa algunas herramientas que creo que son la clave del éxito de la American Federation para que crezca esta modalidad de educación libre, donde los padres son los que tienen el poder. Y yo identifico que la publicación de encuestas ha sido fundamental. Edgardo lo hablaba también cuando decía que no se puede publicar la información en Argentina, entonces no hay información, no hay encuestas, no hay nada, y los padres no se pueden empoderar y hacer de driver para el mundo político, ¿no? Las encuestas que publican permanentemente American Federation for Children, donde muestran que cada vez tienen más apoyo de los padres, creo que es una herramienta fundamental que tendríamos que usar en Argentina, en Uruguay, en los países a donde queremos hacer crecer. Para eso se necesitan fondos, hacer buenas encuestas, hacerlas sistemáticamente, 2 veces por año, 1 vez por año, lo que sea, y publicarlas y gastar mucha plata en difusión de esas encuestas, porque cuando vean que los padres realmente quieren, los políticos no van a tener más remedio que aflojar. La pandemia fue un elemento también determinante. Ahí quedó en evidencia que los sindicatos en Estados Unidos no estaban muy alineados con la educación, estaban más alineados con su poder, como decía Valeria, con su bolsillo, y esta persona, Corey DeAngelis, lo remachó a todo el sindicato en Twitter, en todas las redes sociales, mostrando todas las barbaridades que hacían los dirigentes sindicales, manteniendo las escuelas cerradas, mientras que ellos estaban de vacaciones en México durante la pandemia. Entonces la pandemia fue algo importantísimo y sobre todo las redes sociales es algo que también tenemos que usar mucho más si queremos poder cambiar la opinión pública con respecto a, a este que está reteniendo en Argentina, en Uruguay, a los políticos de aprobar las leyes correctas. Bueno, acá el gran enemigo de Valeria y de Corey, ella es la líder sindical de la educación en Estados Unidos, se llama Weingarten, en el alemán, Randy McCarten, es fatal, fatal, y están permanentemente la American Federation of Children mostrando todas las inconsistencias y cómo realmente están deteriorando la educación los sindicatos. En eso quiero hacer una aclaración. A mí no me gusta demonizar a los sindicatos en Uruguay, así que voy a tratar de evitarlo, pero es lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos AFC. Y como decía Valeria, están habiendo resultados electorales basados en esto. En el 2001, el caso de Young King, pero hay muchos otros casos más interesantes, más recientes. En Chile, como decía Edgardo, es un caso paradigmático para Latinoamérica. Son normalmente los que tienen mejores resultados y son los que han utilizado esta herramienta de School Choice desde hace muchos años. Y fue una herramienta o un elemento crucial en las últimas elecciones, donde claramente Boric estaba en contra y Katz estaba a favor. ¿Qué pasaba en España? En España ahora gobierna el Partido Socialista. La ministra de Educación, Celaá, impulsó leyes para trancarlos, allá se llaman las escuelas concertadas, ¿no? Medio parecido a lo que hace Miguel Cardona en Estados Unidos, poniendo palo en la rueda para que no puedan desarrollarse, para trancar. Y por el otro lado, los gobiernos que están alineados con el PP o que son propiamente el PP, están tratando de impulsar las escuelas concertadas en sus distintos formatos. Y traigo acá una noticia de la semana pasada, de este mes, en la Comunidad Valenciana, donde gobierna el PP, el formato Charter School lo están poniendo para
educación ya no es ni siquiera inicial, es de 0 a 3, ¿no? Esto es importante para lo que voy a hablar más tarde, cuando me refiera a las sugerencias para Uruguay. Acá, mira, Uruguay. La foto que está ahí es Pablo da Silveira, es el ministro de Educación de Uruguay, con un gobierno, vamos a decir, centro-derecha, conservador. Él es el champion, es el principal promotor de las escuelas charter en Uruguay desde la década del 90. Realmente de los mejores exponentes de la educación en Uruguay, es un crack. Y siempre estuvo en el equipo de trabajo de la calle Pou, desde la campaña electoral del 2014. Él promovía, junto con el otro partido tradicional, que es el Partido Colorado, implantar las escuelas charter en Uruguay. Es el mismo momento que refería Edgardo cuando decía que Tabaré Vázquez también lo propuso, y perdieron las elecciones, ¿no? Entonces, el periodo siguiente eliminaron la propuesta de Charter School, y justo ahí gana la calle Pou, pero no está en el programa de gobierno, así que marchó, no nos tocó. Y después el gobierno de la calle Pou, en la LUC, hace algunos cambios en lo que es la gobernanza general de la educación pública, y todos los sindicatos y la izquierda salieron a denunciar que era un intento de privatización de la educación, cosa que no era así. Y después, usando ese argumento, impulsaron el plebiscito, que después fracasó, por suerte, y la LUC quedó, pero no tenemos charter schools todavía. El tema de los sindicatos en Uruguay, que es muy fuerte, como decía, no me gusta demonizarlos. Ellos han hecho un trabajo, un libro sobre los intentos de privatización en la educación uruguaya, que es una maravilla. Se los recomiendo a todos leerlo. Es realmente muy bueno. Llegan a las conclusiones equivocadas, pero lo que quería demostrarles de este libro es que es un libro que está hecho en Uruguay para Uruguay, pero con todo el apoyo económico y técnico de la Unión Australiana de Educadores. Lo que les quiero demostrar es que los sindicatos de la educación están organizados mundialmente para bloquear lo que es la libertad educativa. No es algo que pasa espontáneamente, solo aislado en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay, donde sea, en Chile o en España, donde están recontraorganizados tratando de bloquear esto. Y lo lógico del espejo sería que nosotros también colaboremos para poder impulsar lo que creemos que es lo mejor para estos países, ¿no? ¿Qué más tenemos de Uruguay? Bueno, nosotros en Uruguay en la educación no tenemos el sistema de charter o school choice, opciones escolares, pero tenemos una herramienta que son los centros CAIF, que funcionan como vouchers, ¿no? Es el mismo mecanismo. Es para los niños más chicos, ¿no? Hasta 3 años. Los centros CAIF además están localizados en los barrios más pobres en general. Están en todas partes, pero donde tienen más impacto es en los barrios más pobres. Es una maravilla, no sé si, Eduardo, tenés contacto, conocimiento de los centros CAIF, pero tienen la opinión pública sobre los centros CAIF es excelente. No hay ninguna persona en Uruguay que te diga que el centro CAIF está mal. Pero nadie sabe, nadie lo tiene claro que son sistemas charter, ¿no? Se le paga un cheque a la ONG por cada alumno que atienden, y originalmente tenían incluida, y fíjense que son chicos hasta 3 años, ¿no? Y el paralelismo con Valencia. Tenía incluida la parte de educación. Y en el 2018, por medio de un decreto, el Frente Amplio hace una modificación, le baja de 3 a 2 años a los centros CAIF y le saca la parte de educación. Entonces fue un retroceso. Lo poquito que teníamos fue para atrás. El Frente Amplio es la izquierda del gobierno que gobernó durante 15 años. Cuando gana la coalición, el gobierno de la calle Pou revierte ese decreto y los centros CAIF vuelven a tener la parte de educación, recuperan un año y volvemos por lo menos a estar a donde estábamos antes.
algunas cosas que son importantes porque mucha gente puede pensar que sí. Bueno, la propuesta nosotros le llamamos entalpía educativa o education enthalpy. Yo soy ingeniero, entalpía quiere decir la suma de energías, y es un paralelismo donde lo que pretendemos es que se sumen las energías y que no sea un monopolio del Estado, de los sindicatos. Que se sume la energía de los padres, de las familias, de toda la sociedad. Entonces, para avanzar, creo que en Uruguay sería muy fácil, porque ya está la parte legal de los CAIF, extender el mismo modelo a la educación primaria, inclusive a la educación secundaria, ¿por qué no? Y para que tengan una idea que no le sacaría financiamiento crítico, nada, quiero que vean que la buena educación que se le da a los vouchers son 6.500 pesos uruguayos por mes por niño a las ONG de los centros CAIF. Mientras que una cuota en un colegio de barrio periférico, digamos, pobres, son 4.500 pesos por mes. O sea, sobraría plata si el Estado financiara a las escuelas, a las ONG que están en los barrios más pobres. Bueno, esa es la propuesta de Education Enthalpy que les quería presentar hoy. Y tengo un par de diapositivas más. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién. Y para cambiar la opinión pública, creo que hay que copiar a lo que hace AFC. No hay más remedio que pagar encuestas, difundir las encuestas para cambiar la opinión pública, que ya está ahí. Hay que hacerlo en base a los centros CAIF, que son los que ya tienen una imagen tremendamente positiva en Uruguay. Y el último concepto que les quería decir es que el mundo tecnológico está avanzando de una forma demencial, con la inteligencia artificial sobre todo, y va a cambiar muy rápido, y si no nos subimos a esos cambios tecnológicos, vamos a tener un drama en el futuro. Y la única forma de hacerlo es a través de las instituciones privadas, porque a menos que sean países muy, muy avanzados, capaz que Finlandia, países así, los cepos que hay en la educación pública y en los sindicatos no van a permitir que tomemos provecho de lo que son los avances tecnológicos en la educación. Así que es fundamental abrazarnos a lo que son opciones escolares en el futuro si queremos no quedarnos recontra rezagados, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Bueno, hasta ahí llega mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard. Muy, muy interesante, muy, muy profundo tu descripción de lo que pasa en Uruguay en perspectiva comparada. Bueno, excelentes presentaciones de los tres. Algunas preguntas que han surgido. La cuestión de los sindicatos está siempre, más allá de que uno tenga que quiera ahondar por allí o no, está siempre presente como un actor que en conjunción con parte del aparato estatal ha tendido a entorpecer procesos de reforma y de federalización. En ese sentido, mi pregunta para ti, Valeria, en un país tan federal, ¿no? Nosotros tenemos aquí, hemos tenido 3 países, 2 son federales, los Estados Unidos muy federales, o de los 3 el más federal. Argentina tiene un federalismo formal, donde las provincias tienen mucho peso en algunos aspectos, sobre todo para vetar, pero tiene una relación con el poder central bastante compleja y en un punto enfermiza. Y Uruguay un país con buenas instituciones políticas y con un sistema político unitario, ¿no? En los 3 están presentes los sindicatos en uno y otro nivel. En los Estados Unidos, en tu experiencia, Valeria, ¿hay sindicatos y sindicalistas que en un punto han sumado a la cuestión de la reforma o simplemente han entorpecido? Para ti, Edgardo, la pregunta es sobre, mencionaste, bueno, tiene que haber un punta de lanza, una provincia o jurisdicción, que podría ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál sería para ti estratégica y políticamente y por qué? Y la pregunta para Richard tiene que ver con la real capacidad en esta discusión, en la campaña electoral. Uruguay tendrá elecciones presidenciales en octubre próximo.
¿Cómo se está dando el debate educativo? Tú dijiste que en el 2014 la actual coalición de gobierno que perdió había incorporado la cuestión de las opciones educativas, los vouchers la sacaron en el 2019 y ganaron. ¿Cómo está la cuestión para el 2024? ¿Qué dice eso del real estado de la cuestión, más allá de los centros CAIF y de lo importante que han sido? Eh, ¿Cuál es el grado de real dificultad en un país unitario, con cierta desconfianza al sector privado, ¿no? Una histórica desconfianza del sector privado, para incorporar el debate a la campaña electoral? ¿Y cómo ves la viabilidad para el próximo proceso electoral, asumiendo que, por supuesto, la coalición de gobierno gane? Así que bueno, Valeria, empiezo por ti en esta primera tanda de preguntas. Adelante. Claro que sí. Mira, súper buena pregunta y quiero atacar 3 puntos de lo que me preguntaste. Mira, los sindicatos son una entidad política. Si bien me parece justo decir, porque yo trabajé para una y tengo experiencia en el tema, me parece justo decir, como dice Richard, no quiero atacarlos en todos, porque hay cosas que sí son buenas. Si se enfocasen solamente en mejorar las condiciones de los maestros y ayudarlos a que ellos pudieran ser los cocineros que ellos decidieron ser, porque creo que los maestros son las víctimas de los sindicatos. Muchísimos de los maestros entran a esta posición queriendo ayudar a los niños, o sea, toma a un tipo de profesional que literalmente se dice en español, eh, son personas que son súper poco egoístas, que tienen un amor por la educación tremendo, y ellos se merecen que los sindicatos se preocupen por ellos. Ahora, el problema al que yo tengo con los sindicatos es que se ha convertido en una entidad política que se mete en todos los temas de educación porque ellos quieren monopolizar la educación y como ellos creen que se hace. Tienen miedo a la competencia, tienen miedo a la diversidad y el pluralismo en educación. Entonces, no, ellos no ayudan. Es más, ellos han creado en todos los estados entidades políticas, recaudan fondos de dinero para pelear en política cada candidato y que gane. Entonces, se usa el término PAC aquí en Estados Unidos, que es que quiero que lo busquen porque es sumamente importante. Creo que me parece acotar lo que tú mencionabas, Richard, que sí es importante que tengan lo que se llama polling o encuestas, pero es mucho más allá de eso. Lo que mi organización hace, que nos hace diferente y porque somos una de las más importantes, es que no solamente nos enfocamos en la difusión de lo que nuestros niños hacen, de los beneficios, pero también nos metemos, si encontramos, o sea, ¿cómo puedo literalmente? Nosotros agarramos nuestro palito y decimos, si ustedes están en contra de las opciones escolares, no son un amigo. Y nosotros nos metemos y luchamos por ayudar de cualquier partido, si es demócrata o republicano, a que los candidatos o los legisladores o los políticos que deban entrar, entren, y a los que no, nosotros también ayudamos a sacarlos. Entonces, es exactamente lo que la Unión de Maestros hace. La Unión de Maestros se encarga de pagar por las carreras políticas de los demócratas en los Estados Unidos y la única razón por qué hay menos republicanos apoyando opciones escolares, porque lo que trataba de decir en mi presentación que es bipartidista, la causa es bipartidista en sí. Se ha convertido solamente política porque los sindicatos de maestros han decidido que así deba ser. Ahora, hay muchísimo apoyo de demócratas calladitos que tienen miedo al sindicato porque el sindicato también los saca a ellos. O sea, si el sindicato se entera, y ha pasado muchísimas veces, que ves a legisladores que apoyan, que son demócratas, que apoyan las opciones escolares, y el día de mañana llega el sindicato y les dice, nosotros te vamos a sacar de ahí, y eso es lo que hacen. Y nuestra organización tiene que defenderlos. El problema es que ellos tienen, al crear esos sindicatos y que los maestros pagan parte de su salario para esos sindicatos, tienen muchísimo dinero. Y esa es una de las partes que es más complicada. Ellos tienen mucho más dinero político que ninguna organización en los Estados Unidos. Entonces, pero sin embargo, eh, ustedes hablan a nivel federal y estatal, que nosotros somos más a nivel federal. Eso no es cierto. Nosotros en Estados Unidos hay pequeños congresos y leyes, hay leyes que se pasan a nivel educacional, que son a nivel federal. Por ejemplo, en este minuto hay una propuesta que se llama ECA, que está tratando de de traer apoyo y opciones escolares a nivel nacional. Sin embargo, nosotros como luchamos por opciones escolares a lo largo de todo el país, es a nivel estatal. Porque muchísimos, hay lo que se llama difusión de pólizas. Y como les mencionaba, hace menos de 2 años no existían programas universales y ahora hay 12. En menos de 2 años, que les quede claro, en menos de esos años no habían programas universales y ahora hay 12.
siempre hay algo de copiar al vecino, que dicen las pólizas y en los estudios de public policy, que todos empiezan a competir y eso es lo que está sucediendo en este minuto con los programas universales. Si bien opciones escolares ha expandido, los programas universales han expandido muchísimo más. Entonces, se entiende que los fondos en los Estados Unidos, por ejemplo, si yo recibo $14,000, 7,000 vienen de los impuestos estatales, 8,000 vienen de los impuestos estatales y una porción menor viene de los federales. A nivel federal se pueden meter a lo que sucede a nivel estatal solamente en un cierto punto, pero casi todas las políticas de educación públicas pasan a nivel estatal. Y eso es lo que lo hace más interesante porque pasa tan rápido y al mismo tiempo que es casi imposible, es posible de frenarlo e imposible a la vez. Sin embargo, por eso se ha movido tan rápido en los últimos años después de la pandemia. Y como tú mencionas, mi compañero Corey es una persona que ha sabido mejorar y creo que esto es algo, un aprendizaje para todos. Es alguien que es un genio en las redes sociales, pero se requieren expertos de todos campos, no solamente de uno. Se requieren expertos que sepan hacer encuestas, se requieren expertos que sepan recorrer los medios sociales, se requieren expertos que entiendan cómo implementar pólizas y cuál es la mejor póliza que tú debes traer. Porque, si bien les decía, Education Savings Accounts tal vez es muy buena para un lugar, pero si no tienes el apoyo político en otro va a ser más difícil pasarla. No que no sea buena, sino que es difícil pasarlo. Entonces, entender lo que el público quiere es sumamente importante y lo que los stakeholders quieren. Si vas a tener, si te puede ser una muy buena idea, si no tiene apoyo político, no va a pasar. Pero también tienes que traer, por ejemplo, en mi experiencia, que soy una de las únicas que ha logrado pasar opciones escolares en un estado que era demócrata, con 3 casas demócratas, es el aprendizaje de cómo negociar. Hay que saber negociar y no todo es blanco y negro. Entonces, por ejemplo, yo he negociado con los sindicatos de maestros, especialmente durante la pandemia, para poder mantener el pequeño programa que tenemos aquí en Nevada, que se llama la beca de la oportunidad. Ellos querían millones de dólares para la educación, simplemente no habían los fondos. El gobierno no podía pagar para darle más fondos a la educación ni a los maestros. Y yo tuve que ir a buscar a la comunidad de negocios y pedirles si ellos iban a pasar un impuesto en ayuda tanto a las escuelas públicas como a los niños que querían opciones escolares. Ahora, el modelo educativo más exitoso en este minuto, uno de los más exitosos de opciones escolares públicas, son las escuelas charters. Hay muchísimo que aprender de ellos y la comunidad hispana, sobre todo durante la pandemia, eligieron las escuelas charter simplemente porque son gratis y si bien son escuelas públicas, son administradas por entidades privadas. Y lo que ellos han hecho diferente es que ellos pueden traer modelos educativos que vayan a la par con la comunidad y con lo que los padres quieren por escuela y tienen toda la autonomía de cambiar esos programas si no funcionan rápidamente. Entonces es como literalmente ir a una escuela privada, pero los papás no tienen que pagar y muchísimas veces los que se han visto más beneficiados es la comunidad hispana. Durante la pandemia vimos que casi un 80% de los niños que se fueron a escuelas charter fueron hispanos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, muy clara tu respuesta y explicación. Valeria, Edgardo, paso la palabra Ok. en esta pregunta sobre, bueno, básicamente cuál, estratégicamente y políticamente pensando, cuál sería un buen lugar para empezar y por qué jurisdicción. Ok, antes de ir a tu pregunta, cuando terminabas, Richard, tu exposición, me quedaba pensando y te quería preguntar, así luego, si tenés algo, puedes mencionarlo. Si sigue rigiendo, creo que sí, en el Uruguay la ley que permite el financiamiento de liceos como Impulso, por ejemplo, que Sí, son sí. básicamente experiencias charter. No son charter, pero son lógicas muy independientes y tienen un éxito brutal que en Ah, Argentina no hay nada parecido. Pero bueno, sí. voy un poco a tu pregunta ahora, Pedro. Yo creo que el lugar natural es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el tema con vouchers y con permitir la competencia entre el sector privado y, bueno, y las escuelas públicas y que los papás decidan en función de sus gustos, de las habilidades de los chicos, de sus valores? Nosotros tenemos un tema de valores importante con la llamada Ley de Educación Sexual Integral, que para mí debería ser decisión de los papás, ni prohibirla, ni que sea obligatoria. No,
me parece natural que es decisión de los padres, que es el tamaño del mercado. Evidentemente en la Patagonia, en un pueblo perdido de la Patagonia, como en Suecia, en el Polo Norte, un país que tiene school choice, no puede haber este tipo de competencia entre escuelas, pues no hay mercado, no hay tamaño, no hay escala. Así que la ciudad de Buenos Aires suena que es el lugar natural. Ahora bien, hay un tema presupuestario importante. Un porcentaje de los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires del ciclo primario y secundario, por así decirlo, ya van a escuelas privadas, por lo cual darle un voucher a todo el mundo es claramente colapsa el sistema, no es financieramente factible. Pero sí sería factible, por ejemplo, pensando en la visión de Gary Becker, ya no de la de Friedman sobre el tema de vouchers, de dárselo a los pobres nada más. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires lo llevó a la práctica, un mecanismo similar al gobierno nacional este año respecto a la clase media baja que estaba enviando sus hijos a colegios privados, con darle un subsidio para lo mismo, la misma lógica de evitar que abandonen los colegios. Se puede buscar un criterio similar para el resto de las familias que envían a sus chicos a colegios públicos y darle un voucher por el valor de educarse en la ciudad de Buenos Aires en un colegio público, por supuesto, para que decidan qué hacer con eso, si llevar a sus hijos a un colegio privado o mantenerse en el colegio público donde están. Es totalmente lícito. Es decir, darle un grado de libertad adicional a familias que hoy no lo tienen y a ver qué pasa. Es un experimento. El punto es que tiene que haber algún incentivo político para que un gobierno intente hacerlo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde a ver, la vieja, ¿qué más? Lo tengo aquí. En realidad está en mi tacho, en el cesto de basura que tengo al lado mío, porque yo cuando doy charlas siempre uso ayuda a memorias. Aquí lo tengo, no lo usé. Esta es la foto de Friedman, que alguna vez Friedman decía, la voy a leer textualmente: yo culpo a las personas bien intencionadas que envían a sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las clases inferiores sobre la responsabilidad de enviar a sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública. Esto lo decía en el New York Times Magazine en el 75. Esa es la foto de Buenos Aires a las 7 de la tarde, donde los intelectuales de izquierda están arreglando el mundo mientras mandan sus chicos a los colegios privados. Si uno hace una encuesta con los miembros del Congreso, que uno habla de libertad educativa y, bueno, es un tabú, todos defienden, la gran mayoría defiende la educación pública, Sarmiento y el guardapolvo blanco, vamos a descubrir que mandan sus hijos o mandaron sus hijos a colegios privados. Esa es la foto de la Argentina. Lo cual entonces lo hace difícil, porque para un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es ponerse contra todo el status quo. Tiene que haber un premio electoral importante. Hago un pie de página y con esto termino. A diferencia de, esto es un poquito para Valeria, la realidad, somos dos países muy parecidos y muy distintos, porque nuestra constitución, en cierto aspecto, Alberti la pensó a imagen y semejanza de la constitución americana, un genio, por supuesto, Alberti, pero tenemos listas sábanas, no tenemos un sistema electoral por distrito. Es decir, acá sencillamente en una provincia, lo que sería un estado en los Estados Unidos, el señor feudal, que normalmente el gobernador es un señor feudal, poco menos en muchas provincias, arma la lista entera con primos, tíos, amantes, etcétera, de la familia, y eso puede ser una... Y la gente no sabe a quién vota. Uno conoce al número 1 o 2 de la lista y nada más. No es que se pueda estar empujando para un diputado nuestro, que sería un representante de ustedes, porque tiene una cierta idea, pues la lista entera. Entonces hay mucho menos grado de libertades. Cambiar el sistema electoral sería fenomenal en la Argentina, Sí, y pero elegir también, o sea, quiénes corren. O sea, nosotros creo que bueno, eso es aquí no se elige quiénes corren. Eso está, se elige uno o dos y los demás aparecen y uno no sabe a quién está votando, literalmente. ese es el problema. Ahí hay un problema tremendo. O sea, Más nosotros vale. recomendamos, yo por ejemplo, cuando hablo y doy entrevistas, siempre les digo, los papás me preguntan, ¿qué podemos hacer para ayudar? Mi primer consejo es decirles, cuando vayas a dar tu voto, averigua si esta persona apoya opciones escolares y la educación pública. Aquí es Sí, imposible. ya. Eso tiene que cambiar, tienen que empezar a encontrar líderes que empiecen a hablar
de la revolución educativa y qué significaría. Y eso le dice, y eso de que tienen, o sea, internacionalmente que existen todos estos nuevos conceptos, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, somos opciones escolares, somos revolución educativa, somos cuál es el concepto, porque las familias cuando tratan de navegar estos sistemas no entienden de qué estamos hablando. Entonces es sumamente importante qué es lo que queremos hacer, qué programa, lo llamamos opciones escolares a nivel general, pero también que cuando este concepto se crea, que los políticos que están corriendo, si no están con nosotros, hay que explicarles por qué deben estar con nosotros y por qué deben irse en contra y si no, quitarlos. O sea, tengo muchísimas personas que trabajan en esto y simplemente dicen eso. O sea, si ellos nos van a tratar que como somos, así la educación, así como de las factorías, ¿cómo se dice? Como las fábricas. Las fábricas, que todos somos iguales y que todos aprendemos de la misma manera y que todos vamos a salir de estas maquinarias de la misma forma, nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo con los políticos. O sea, tenemos que empezar a decirles, oye, si ustedes nos van a tratar así, nosotros así mismos los vamos a ir a quitar. El problema es que la Unión tuvo tanto acceso a poder por tanto tiempo que están acostumbrados a que nadie los contradiga y todo el mundo le tiene miedo. Y lo que Suena nos... conocido. Ajá. Entonces Suena muy conocido. lo que Corey y lo que él ha sido un brillante en hacer es utilizar los medios sociales para decir nosotros no tenemos miedo, tú tienes miedo. Tú tienes miedo porque nosotros nos vamos, y eso ha hecho que muchísimo, y todos los cambios sociales que han tomado tiempo, se requiere tener un líder que tenga una voz y que no tenga miedo, y que tenga miedo a sacrificarse. O sea, porque hay personas de partidos tanto demócratas o republicanos que se han tenido que ponerse en esos puestos y se han tenido que sacrificar. El problema es que no han encontrado un político que realmente quiera traer cambios para el pueblo. Entonces, cuando encuentren a una persona que no sea política, que corra la política, es cuando van a empezar a ganar. Gracias. Bueno, respecto a la Excelente, Valeria. pregunta Te paso la de palabra, Richard. Uruguay, este año hay elecciones, la respuesta general es un rotundo no, no hay chance que al final haya un programa de gobierno de la coalición, y ahora después vamos a hacer el desglose. No hay chance ninguna que en un gobierno de la coalición, en el programa de consenso, en última instancia, incluyan charter schools o opciones escolares, porque es muy sencillo, cuando las incluyeron perdieron y cuando las removieron ganaron, no tiene mucho misterio. Mira. Ahora bien, cuando haces el desglose, igual que pasó en el 2014, igual que pasó en el 2019, ahora primero tenemos las elecciones internas, los candidatos, los precandidatos en las elecciones internas que quieran capturar el voto más, digamos, de gente que quiere esto, lo va a plantear, a ver si gana en la interna de su propio partido. Entonces, en el Partido Colorado, que hay 6, 7 candidatos, seguramente van a haber 3 precandidatos que van a plantearlo, 3 no. Después va a ganar uno, capaz que ese uno lo mantiene porque igual van a tener pocos votos el Partido Colorado, entonces para tratar de capturar todavía ese nicho, capaz que lo mantiene el Partido Colorado. En el Partido Nacional, que hay menos precandidatos, seguramente ninguno lo incluye al principio, y cuando vayan a hacer el acuerdo de la coalición, va a ganar lo del Partido Nacional, a donde no lo van a incluir. Así que no hay forma. Y por el lado del partido de izquierda, el Frente Amplio, definitivamente no solamente no lo van a incluir, sino que van a proponer devolverle el poder a los sindicatos como era antes de que estuviera la LUC. Así que no hay esperanza. La única chance que tenemos es trabajar en lo que hace AFC, encuestas, como dice ahí en el chat Valeria, hay que difundir la policy, hay que machacar en las redes sociales, y tenemos 5 años para cambiar la opinión pública, y capaz que dentro de 5 años tenemos más suerte. Y creo que es importante rescatar la voz de los padres y de las familias. Muchísimas veces nosotros los escolares o las personas que nos gusta la academia, nos gusta escribir, no nos olvidemos de también hablar de las historias terribles que nuestras familias viven. Y creo que por ahí es donde empiezas a cambiar también corazones, porque cuando las familias se empiezan a enterar, o sea, yo les cuento de casos de niños que se han matado. Eso lo vemos casi todos los días. Se matan porque son víctimas de bullying y nadie hace nada. Hemos visto, y esto en mi estado durante la pandemia fueron 13 niños. Literalmente no aguantaron con la presión de que las escuelas estaban cerradas. Pero también casos de bullying que
que las familias se quejan y los distritos no hacen nada. Pero también casos de que los niños no están leyendo. En mi estado, por ejemplo, que es un estado que tiene un nivel de hispanos muy alto, más de un 40%, ningún niño está leyendo a nivel en ningún grado. Y el nivel de absentismo, que es lo que mencionaba Edgar, los niños no están yendo a la escuela, es un 38%. Entonces no estamos muy diferentes y por eso a eso es lo que yo decía. Y eso es ahora, post pandemia. Un 38% de los niños no está yendo y no están a ningún nivel. O sea, les digo la diferencia, los niños que están atendiendo con programas de opciones escolares están leyendo nivel 4 a los 6. Esa es la diferencia y la diferencia es tremenda y no solamente tiene problemas como lo que hace al país, sino que lo que sucede es que los niños no creen que deban ir a la universidad, no creen que son inteligentes y los perdemos a las pandillas, los perdemos con expectativas bajas y creemos que los niños, porque vienen de bajos recursos, no pueden hacer más. Y ellos creen eso y el problema es que estas escuelas, lo que yo les trataba de explicar, muchísimamente no tiene nada que ver con lo académico. Son tan pequeñas que ayudan a estos niños a que ellos crean en sí mismos. Y eso es lo que está ayudando muchísimo estos programas, sobre todo a las familias que vienen de bajos recursos. Les enseña a estos niños que independiente de donde tú vengas, tú eres capaz de hacerlo todo. Y ese es casi el mensaje que nosotros difundimos, porque todas las historias de todos los niños con los que yo trabajo a nivel nacional que se han graduado son las historias del papá que era pescadero, son las historias de la mamá que era una empleada doméstica, son la misma historia mía, la historia de la mamá que no sabía leer ni escribir, que se vino de un campo y que va a ser la primera que se gradúa con un doctorado en los Estados Unidos. Entonces, creo que ustedes tienen que abrirse a hablar de esas historias que son dolorosas también y contar esas historias y los cambios que realmente quieren ver, porque ahí es cuando empiezas a cambiar como la mentalidad de una comunidad. Y no solamente las estadísticas, la emoción de lo que esto significa. Gracias por el- Muchísimas gracias, Valeria, muy, muy interesante. No sé si, bueno, para terminar, yo puedo, o me gustaría darle 30 segundos a cada uno, o no sé si ustedes quieren hacer una pregunta a alguno de los otros panelistas. No sé si Edgardo quiere cerrar con 30 segundos, con algún comentario, con una pregunta. No, Después, agradecer, Valeria. escuchar a Valeria de una realidad tan distinta. Es claro que es otro mundo, tienen una organización totalmente distinta. Nosotros estamos muy lejos, tanto ustedes en Uruguay como aquí en la Argentina, somos un poco Quijotes todavía, pero no es imposible viendo lo que está pasando en los Estados Unidos y la velocidad, como bien decís, Valeria, que ha tomado esto y se ha transformado hasta en un activo electoral. Claramente el tema, o sea, ya en la elección de medio término, si bien no le fue tan bien a los republicanos como supuestamente le debería haber ido, a los candidatos apoyados por Schultz, digamos, porque con la idea de Schultz le fue estupendo. Entonces, hay posibilidades, hay mucho para aprender yo creo, de la experiencia de los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para Valeria. Pensando en la elección presidencial que se avecina y pensando, bueno, mi predicción es que Trump va a volver al gobierno. En ese escenario, ¿eso mejora las chances de seguir avanzando concretamente? No, porque lo van a seguir bloqueando los demócratas en las cámaras. No sé, esa es una Y mira, si podés contar algo, sería buenísimo. de Y partida bueno, hasta ahí llego. sí, de partida va a mejorar a cómo estamos. O sea, Biden trató de cortar 40, puso en su propuesta de cómo se maneja el gobierno, cortar fondos para las escuelas charters, $40 millones, y son las escuelas mejores públicas de los Estados Unidos en este minuto. Se Ok. opuso, a pesar de que él fue a una escuela católica y mandó a sus hijos a una escuela privada, se opone que los niños tengan opciones escolares y muchísimas veces yo he escrito muchísimo sobre el tema. He dicho, él tiene la oportunidad de ganarse nuestra comunidad si él quiere continuar ahí. Sin embargo, Donald Trump está diciendo públicamente que él apoya las opciones escolares y que si él es presidente, él trató de hacerlo, pero hubieron muchísimos problemas al final de su mandato y como que esto se perdió entre medio. Pero sin embargo, como les mencionaba, está la propuesta ECA, es una beca de crédito tributario que ayudaría
a 2 millones de niños en los Estados Unidos y se puede utilizar encima de las becas que ya existen. Entonces se está empujando opciones escolares tanto a nivel en todos los estados, pero también a nivel federal. Y yo creo que si él fuese elegido, él ayudaría a que esta vez sea una prioridad en su gobierno, porque si bien él lo intentó, no lo logró. Entonces creo que es importante que él lo traiga otra vez de vuelta y creo que sí sería bueno para nuestra comunidad tener un demócrata o un republicano que apoye opciones escolares. Lamentablemente, como expliqué, la Unión de Maestros no deja a los demócratas que apoyen opciones escolares, independiente de que si ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas, como tú lo mencionabas, o no, y que realmente ellos lo apoyan. Así que, pero las encuestas muestran que la contienda está muy peleada en este minuto. Sí, no puedo anticipar qué va a pasar, pero es de esperar que lo que suceda venga a ayudar a los Estados Unidos en temas de opciones escolares. Bueno, Muchas muchísimas gracias, Valeria. Preguntan dónde se pueden encontrar tus artículos y después le paso la palabra a Richard Hoggins para que cierre. Ha sido un gran honor para nosotros poder hacer un evento con la American Federation for Children, con la Universidad UCEMA y esperamos poder volver a encontrarnos. Así que, bueno, ¿dónde se pueden encontrar tus artículos, Valeria? Y le paso la palabra a Richard después para que cierre el evento. Muchísimas gracias. Pedro, tan solo una pregunta antes. ¿Viajas a Guatemala? Sí, Eh, sí, nos vemos en eh, Guatemala. Federación Americana para los Niños, nosotros traducimos todo lo que se escribe en inglés, está traducido ahí. No se rían si la traducción no está perfecta, pero en un intento de traer la información al español, todo el artículo que escribo, pero también simplemente le hacen Google y se van a donde dice noticias y van a ver todos los artículos que he escrito. Llevo unos 2 o 3 años escribiendo artículos. Ok. Gracias por la No, oportunidad. gracias a vos. Realmente gracias. Bueno, Richard, te el paso la cierre, palabra. Gran gusto. Nos vemos, Edgardo. Nos el cierre vemos. solamente para agradecer y para decir que estoy feliz de poder haber compartido con Edgardo y Valeria este panel y tengo la esperanza de poder seguir juntándonos con nosotros y otras personas para ir sumando más fuerza internacional. Así que muchas gracias, buen fin de semana para todos y ánimos. Buen fin de Gracias. semana y gracias de vuelta. Ha sido un gran gusto. Un gran abrazo para Nos todos. Muchas vemos. gracias. Gracias a todos.